Hombre, ¿qué harías si te encuentras un bebé? Esa pregunta no era retórica aquella mañana. Era más bien una grieta en la rutina de un hombre que vivía a la vera del monte, con un hacha por compañía y el humo de su chimenea como único reloj. El día se despertó encapotado, con niebla pegada al suelo y un frío que mordía las manos incluso a través de los guantes. El leñador que se llamaba Mateo en boca del pueblo y el de la hacha en las risas de la taberna salió como siempre, mochila al hombro, café en una taza algo astillada, paso medido por los carriles que conocía de memoria. Su vida no era un relato de soledad triste, más bien era un tipo de paz áspera. Le gustaba el trabajo que dejaba astillas en las uñas y la satisfacción del tronco que cedía al golpe. Vivía en una cabaña de tablones, con una hamaca en el porche y una lámpara que olía a queroseno. Tenía una rutina que guardaba como quien guarda un secreto. Cortaba, amontonaba, vendía un poco de leña en el pueblo y a cambio recibía un trato cordial, pan caliente en ocasiones y sobre todo la tranquilidad de no deber nada a nadie más que al propio sudor. Ese día, mientras rompía el silencio entre pinos, algo cortó la cadencia de su hacha. Un llanto, fino y persistente, como si el bosque mismo hubiera pronunciado una queja. Al principio lo tomó por un animal herido. Luego, al acercarse entre juncos y helechos, vio una tela asomando entre las hojas húmedas. La tela cubría un paquete minúsculo que gimió al sentir la luz. Dentro, un recién nacido encorvado, arrugado como una hoja seca, con los ojos tan abiertos que parecían buscar un rostro. Mateo no era valiente por naturaleza ni por valentía teatral. Era de esos hombres que actuaban por reflejo. Se arrodilló. La tierra fría le pegó en las rodillas y con manos torpes pero cuidadosas levantó al bebé. El olor a humedad, a resina y a la madera recién cortada se mezcló con el olor de piel diminuta y nuevo. El llanto, primero vivo, comenzó a templarse contra el calor que le daba su propio cuerpo. Él cubrió al niño con su chaqueta. El nudo en la garganta le impidió pensar claro. «Dios mío», murmuró, sin saber si hablaba por costumbre o por necesidad. El camino de regreso al pueblo fue una procesión de miradas. La gente salía de sus casas atraída por el rumor. Niños asomaban la cabeza entre escaleras y las mujeres bajaban el pan de las manos para mirarlo mejor. El alcalde, hombre de voz grave que hacía de juez y consejero según la hora, lo recibió en la plaza. Hubo preguntas apretadas, exhalos, conjeturas sobre quién podría haber dejado a alguien así en el monte. Nadie sabía nada, salvo que la criatura estaba viva y helada y que necesitaba calor. La autoridad local, con la prudencia de quien conoce los silencios del campo, propuso lo sensato: esperar. Esperar a que alguien apareciera reclamando, esperar a que se aclararan los hechos. Mientras tanto, había que cuidarlo. La decisión fue colectiva en gesto y en palabras. El pueblo acordó vigilar. El alcalde tomó nota y pidió que se hiciera todo lo posible por el niño. Fue un acuerdo hecho con manos ásperas y miradas suaves, y por distintas razones prácticas, y también por un impulso que nadie quiso nombrar demasiado, Mateo se quedó con el bebé esa primera noche. Nadie se lo impuso, más bien pareciera que todos cedieron como quien cede una llave necesaria. Él aceptó con una mezcla de orgullo sorprendido y temor. Pues será mejor que me lo lleve a casa antes que se nos quede helado en la plaza, dijo, y nadie lo contradijo. Si esta historia te toca y quieres seguir escuchando relatos que alimentan el corazón, suscríbete y acompáñanos. La cabaña no estaba preparada para un niño.
Tenía mantas ralas y un pequeño colchón, y la hamaca no parecía la cuna ideal. Mateo improvisó. Puso una caja con paja junto a la estufa, arrimó todo lo que oliera a lana y se sentó a vigilar mientras la noche se desplegaba larga. No sabía dar un biberón, no conocía el nombre de las canciones de cuna, y su voz, que había sido usada para llamar a mulas y regatear por leña, sonó extraña cuando intentó hablarle al bebé. Cuando lloraba por hambre, él metía la cucharilla torpemente en la boca diminuta. Cuando se despertaba al alba temblando, Mateo le rozaba la frente y contaba hasta 10, buscando calma en la aritmética. Las primeras noches fueron un entrenamiento de paciencia. Hubo manos ásperas que aprendieron a secar lágrimas. Hubo madrugadas enteras en vela, con la luna como lámpara y el olor a porridge que se pegaba en el aire. El leñador, que antes practicaba la soledad como un oficio, empezó a notar pequeñas fisuras en su resistencia. El llanto nocturno lo despertaba con una rapidez que lo dejaba entumecido. Los días de trabajo eran más lentos porque su mente regresaba a la cuna y al peso tenue que llevaba consigo. Cuando el bebé se enredó por primera vez en su barba, soltó un grito y luego una carcajada. El sonido, simple, fue como una cuna nueva para su ánimo. La comunidad tuvo un papel fundamental desde el comienzo. No era una caridad teatral, sino ayuda concreta. Una vecina dejó leche caliente en una jarra, otra trajo una manta remendada que olía a domingo. Un hombre del pueblo enseguida apareció con un saco de ropa pequeña que no le pertenecía, pero que le valía. Fueron pequeños gestos cotidianos y sin gloria que fueron ensamblando una red. Así, la cabaña de Mateo dejó de oler solo a leña y empezó a oler a jabón suave, a galletas, a voces infantiles. La gente pasaba, miraba, sonreía y se iba. Otros se quedaban un rato y preguntaban por el nombre del bebé, por la posibilidad de bautismo, por los trámites que no sabían cómo empezar. Mateo fue aprendiendo a nombrar. Le puso a la criatura el nombre que más le sonó a firmeza y ternura a la vez. Le habló al niño como si le explicara al mundo que las cosas podían cambiar de lugar. Aquí, ahora, estás con nosotros. Su lenguaje era simple. Come, pequeño, no tengas miedo, aquí no estás solo. A fuerza de repetición, esas frases llenaron la casa. El trabajo del día se alternaba con los cuidados de la noche, y aquello que al principio fue improvisación devino en una rutina nueva. El hombre que antes levantaba troncos empezó a levantar a un niño, y en el gesto había menos técnica y más intención. A cada vez que lo mecía, su propia vida se iba descosiendo de la quietud anterior. El tiempo no borró las preguntas. ¿Por qué estaba el bebé ahí? ¿Quién lo había dejado? A los pocos días, 2 hombres que conocían bien los valles y los bordes del acantilado, otros leñadores que trabajaban en la sierra, trajeron una noticia que hizo callarse a la plaza entera. Habían seguido una huella y habían bajado por una grieta que nadie frecuentaba. Allí, en un recodo protegido por brezos, habían encontrado a una mujer. Estaba sola, inmóvil. Nadie encontró en su presencia un relato que justificara lo ocurrido. No había respuestas fáciles. Los hombres regresaron con el hallazgo y con la gravedad propia de quien trae noticias que no se pueden embellecer. El entierro fue sencillo y colectivo, como suelen ser las despedidas en los pueblos, donde la tierra compensa con manos lo que la vida quita en silencios. No se hizo espectáculo, se hizo recogimiento. La mujer fue cubierta con una sábana, llevada por vecinos, pronunciadas unas palabras que no pretendían explicación,
sino respeto. El leñador estuvo presente con el bebé entre los brazos, como quien sostiene una promesa que le cae encima. No se atrevió a crear historias sobre ella, no supo decir por qué se había separado la madre del hijo, y no quiso inventar motivos. Se limitó a aceptar la verdad que les ofrecía la realidad. Ella estaba muerta y el niño vivía. En el entierro hubo llantos comedidos, manos en los hombros, panes compartidos y una sensación colectiva de haber sido alcanzados por algo que no pueden solo explicar. Fue entonces cuando el alcalde, con la voz más blanda que nunca, miró a Mateo y le dijo: «Si nadie reclama al niño, el pueblo tiene que decidir quién lo cuida. ¿Tú lo quieres?». No era un título ni una obligación forzada. Era más bien una invitación que venía con la simplicidad de quien conoce la capacidad del otro para hacerse cargo. Mateo vio en la cara de la criatura una mezcla de fragilidad y determinación, como si el niño, aún refugiado en su abrigo, ya supiera qué hacía allí, y contestó: «Lo cuidaré». Así comenzó un proceso que no fue heroico ni brillante, sino paciente y algo torpe. Hubo días en que el hambre apretaba y no sobraba el dinero para comprar más leche. Hubo mañanas en que la leña no alcanzaba para calentar la casita, y no faltaron preguntas de gente que no entendía por qué cargar tanto cuando se podía evitar. Pero también hubo manos que tejieron ropa pequeña, vecinos que ayudaron a arreglar el techo, y niños que enseñaron al pequeño a correr sin miedo. La carga se fue compartiendo sin mucho alarde. El leñador aprendió a pedir ayuda sin vergüenza, y el pueblo, acostumbrado a vigilias compartidas, la ofreció con naturalidad. Los meses trazaron su lenta geometría. Las noches sin dormir se hicieron menos, las mañanas con el bebé en brazos pasaron a ser parte del recorrido habitual al monte, y las torpezas se transformaron en oficio. Mateo descubrió cómo cambiar pañales sin terminar con la mano sucia, cómo preparar una papilla que el niño aceptara sin protestar, cómo inventar canciones con el mismo ritmo de los golpes del hacha. A veces, cuando la chimenea crepitaba y el niño roncaba en la hamaca, Mateo se permitía mirar al techo y pensar en lo inesperado de la vida, cómo una sola decisión, una decisión pequeña de llevar a casa un cuerpo frío y llorón, podía reorientar el compás de los días. No faltaron momentos de comicidad, pequeños golpes de luz que hicieron de la rutina algo amable. Una vez, el niño tiró de su barba, y Mateo, sorprendido, exclamó con voz de asombro y con sonrisa: «¿Qué te cargas, pillo?». Y el niño soltó una risa que fue como una moneda nueva en la alcancía del corazón del leñador. En otras ocasiones, el niño, sin entender nada, hacía caras cuando el café de Mateo era demasiado amargo. Le pegaba una lentísima mordida al borde de su taza, como si preguntara por qué los adultos tomaban esas cosas. Esas escenas, sencillas, fueron hilando una paternidad que no dependía de documentos ni de sangre, sino de la presencia diaria, del cuidado repetido y de la ternura que nace del cansancio compartido. Pasaron los años y la transformación fue visible en lo simple. La cabaña se agrandó con otro cuarto, hecho con manos prestadas. Una pequeña escalera condujo a una cama que no era una caja de paja, y el jardín, donde antes solo había maleza, empezó a tener unas pocas plantas. El niño, que creció en un mundo de árboles y de risas, fue aprendiendo los nombres de las aves y a atar los cordones de los zapatos. Empezó a acompañar al padre al monte, cargando ramas pequeñas, soplando el polvo de rutas antiguas y con el tiempo llamando a Mateo de una manera que nadie en el pueblo había oído antes. Padre. Esa palabra, padre, llegó como un resumen natural de todo lo que había ocurrido.
No fue una declaración solemne en un altar. Fue un puente que se tendió en una tarde de trabajo. El niño, con las manos llenas de tierra, miró a Mateo y dijo, sin teatro, pero con verdad, «Padre, mira cómo he plantado esto». El leñador, que había calculado más de una vez que la soledad era su escudo, sintió que algo dentro suyo cedía y se multiplicaba al mismo tiempo. No se convirtió en santo ni en héroe. Se convirtió en alguien que respondía a un nombre que antes ni siquiera existía en su boca. La comunidad, que había soportado el peso del acontecimiento sin demasiados rótulos, fue testigo de la normalidad que brotó de aquello que parecía una emergencia. Las manos que habían traído mantas ahora ayudaban a levantar paredes. Los que en un principio miraron con sospecha, ahora ofrecían cuentos a la mesa del mediodía. La paternidad de Mateo no borró la historia dolorosa de la madre del niño. El recuerdo de la mujer enterrada en el pequeño cementerio del pueblo persistía como un silencio sagrado. Nadie olvidó que había un hueco en la historia, pero la vida siguió llenándolo con presencia, con trabajo y con cariño palpable. A veces, en la soledad del monte, Mateo se sorprendía hablando en voz baja al niño sobre cosas que no se explican bien con palabras. Le decía, por ejemplo, que la vida le regala tareas que no pidió y que a veces son las más valiosas. Nos dan algo para cargar y en cargarlo nos dan algo a cambio, le decía. El niño escuchaba y con la inocencia de quien todavía no tiene las manos llenas de justicia o de rencor, asentía y volvía a jugar con un palo, como si entendiera que había mundos que se tejían con hilos invisibles. La historia de aquel leñador y de su hijo no es un relato de perfecciones, sino de paciencia. Es un testimonio de cómo el cuidado constante transforma lo que parecía una imposición en una elección que dignifica. No hay en ella ángeles que anuncien destinos, ni soluciones mágicas que borren el dolor. Lo que hay es un pueblo que con gestos pequeños sostiene a quienes están en la orilla, y un hombre que acepta una carga y descubre que esa carga le da un nombre nuevo, Padre. Con el paso de los años, cuando la voz del niño se hizo fuerte y las huellas de sus manos en la tierra dejaron surcos, la gente del pueblo contaba la historia con la misma sencillez con que se contaron las cosas importantes siempre. Decían que no todos los relatos tienen héroes épicos. Algunos, los mejores, muestran cómo la ternura surge del trabajo repetido, del dar sin esperar retorno visible, y del valor para decir, esto me corresponde ahora. Muchos se preguntaban si ellos mismos habrían hecho lo mismo, si hubiesen soportado las noches, las carencias y las dudas. Y en esas preguntas estaba la invitación más clara, a mirar a quien sufre y a ofrecer algo más que palabras. Hoy, cuando la cosecha anuncia el tiempo de compartir y las hojas caen como monedas antiguas, la imagen que queda es la de un hombre y un muchacho caminando por el sendero con una herramienta en la mano, cada uno, charla ligera, la risa fácil. El niño, que un día llegó envuelto en una tela, ahora llama a ese hombre padre sin rubor ni solemnidad. El pueblo, testigo de la transformación, mira y reconoce que la acción humilde de una persona puede reconfigurar el destino de otra. Si esta historia te ha tocado, comparte con alguien que necesite oír cómo una carga bien llevada puede devenir en vida. Cuéntanos en los comentarios si alguna vez fuiste tú quien cargó con alguien y cómo te cambió. Historias así multiplican la esperanza y nos enseñan que no caminamos solos. Y termino con una palabra que resume el latido de todo lo sucedido. Lleven las cargas los unos de los otros, y así cumplirán la ley de Cristo. Gálatas 6:2.